muy buenos días, señoras y señores. Empezamos aquí el simultáneo entre radio y televisión. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, en Despierta Jerez. Y vamos a dar paso ya directamente a nuestro primer invitado, Manolo Romero Bejarano. Muy buenos días, que me Buenos días. gustan los martes con Manolo, que me gustan. A mí también. Porque, Venía aquí. sí, qué bien. Pues porque aprendo muchísimo, aprendemos todos muchísimo de arte, de historia de nuestra ciudad. Es tan importante saber de historia y de arte. Sí, hombre, ahí hay que saber de muchas cosas, ¿no? Pero teniendo el patrimonio que nosotros tenemos en Jerez, pues hay que conocerlo, creo yo, ¿no? Ujú. Hoy yo sé que vamos a hablar de conventos en general y especialmente de las reparadoras, pero Manolo, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú sabes qué es Obramat? Obramat va a abrir dentro de muy poquitos días. Obramat Jerez, con más de 20.000 productos de marcas profesionales líderes, va a abrir sus puertas, como decimos, en nuestra ciudad. En lo que tú escuchas esta cuña, alguien ha llegado a su Obramat de confianza, ha comprado lo que necesita y ya se lo estamos enviando a la obra. Y para que tú también puedas hacerlo, el próximo 2 de diciembre abrimos un nuevo almacén en Jerez, con todos los oficios del sector juntos y un patio de materiales con acceso directo en vehículo para que la compra sea más rápida. Desde las 7 de la mañana en el centro comercial Luz Shopping, donde compran los profesionales. Obramat. Bueno, pues que sí, que conoces Obramat, ¿no? Sí, he visto unos carteles muy grandes allí por donde está el Luz Shopping. Ya, pues por allí tendremos que pasarnos a ver las ofertas que tienen, ¿no? Cuando abran estos próximos días. Bueno, vamos a hablar, como decimos, de conventos en general, los conventos de Jerez, especialmente de las reparadoras. Sí, bueno, porque la noticia no surgió hace unas semanas que la comunidad que estaba, que no eran ya reparadoras, que eran otras monjas, pues han abandonado el convento, ¿no? Y bueno, la noticia, pues una noticia de este tipo siempre es preocupante, porque, bueno, para empezar, la vida espiritual de la ciudad se resiente, ¿no? Pero si lo que hablamos es de patrimonio histórico, pues siempre queda el punto de la preocupación, porque esos inmuebles que tienen un valor histórico-artístico importante se quedan desamparados, ¿no? Y claro, queda la duda de qué va a pasar ahí, ¿no? Con estos conventos. Esto de los abandonos de los conventos es algo irreversible, ¿eh? Y de hecho lo estamos viendo en Jerez desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Porque, bueno, las comunidades religiosas pues cada vez son más pequeñas, tienen menos vocaciones, por no decirte ninguna, y la solución que se toma en algunos casos es traer miembros de otros países que vienen aquí digamos, mantener esas comunidades. Hay varios casos en Jerez, ¿no? Quizá el más llamativo sea el de las monjas de Gracia, ¿no? De Santa Rita, que la mayor parte de las hermanas son, creo que de Kenia. ¿No? Entonces, pues bueno, la solución que se da es esa, ¿no? Pero la vida comunitaria, ¿no? La vida reglar, ¿no? De la vida consagrada en una orden, pues está en franco retroceso en general, en general. Y eso es algo que tenemos que asumir. Y que por parte de lo que nos toca a cada uno, ¿no? Y sobre todo lo que le toca a la administración, pues se debería de estar previendo qué va a pasar, ¿no? Porque lo del Espíritu Santo, por ejemplo, fue una pérdida enorme. Una ¿Qué se pérdida perdió? enorme. ¿Qué se perdió? Eso si se supiera. Yo te puedo decir cosas que yo había visto y que ya no se sabe dónde están. Pero ese es el problema, ¿no? El no saber ni siquiera qué se perdió. Vale que legalmente eso es de la orden, eso, bueno, pues es suyo y ya está, ¿no? Pero Tiene que existir un inventario, ¿no? Por parte de la iglesia o del convento. no, Aunque no existe siquiera. no. Había eso, la Junta de Andalucía tuvo en su tiempo, ¿no? El inventario de bienes de la Iglesia Católica, pero eso hace muchos años que se quedó parado. Por lo menos si se hubiera hecho el inventario, pues sabríamos qué hubo allí, ¿no? Porque después te enfrentas a que te aparecen cosas en el archivo, ¿no? Que se contrata un cuadro para tal convento y ese cuadro no se sabe dónde está, ¿no? Ahí se pudo salvar el órgano
que ahora mismo está en San Dionisio. Ujú. Pero la mayoría de las cosas que había ahí es que no, o sea, no se sabe ni dónde están. Parece que en el convento de Sanlúcar de Barrameda, que es de la misma orden, el de Madre de Dios, se llevaron cosas de aquí de Jerez. Pero ya te digo que aquello fue un desastre completo, un desastre completo. Se llevaron hasta los azulejos. Buah. Yo me acuerdo haber entrado allí cuando recién irse las monjas y haber vuelto como un año después y habían arrancado los azulejos. O sea, mm, y no se Qué llevaron la lástima. iglesia ya ¿A por... casito? pero, pero sí, ¿no? Entonces, Que nos reímos por no llorar. sí, desde luego. Para evitar esto, pues lo ideal sería que la Junta, que es quien tiene esa competencia, reactivara, ¿no? estos inventarios y por lo menos saber qué hubo o qué no hubo, o después también pasa, ¿no? Que se dio el caso en Arco, que robaron en la iglesia mayor, la de Santa María, y las piezas estaban inventariadas, ¿no? Y por lo menos, bueno, pues se sabe, la policía tenía fotos, tenía medidas, tenía cosas de las piezas que se habían llevado. ¿Hasta qué punto la Junta de Andalucía, primero, qué responsabilidad tiene en el sentido de obligar a estos conventos, igual que cualquier otro edificio catalogado, etcétera, etcétera, de que hagan un inventario? Porque yo en mi casa, si tengo una casa, tú o yo tenemos una casa catalogada, no se puede hacer absolutamente nada, ni mover un papel, ni hacer nada, mientras que las administraciones no te autoricen y todo esto. Sí, Entonces, la Junta como tendrá que vamos a exigir, ver, ¿no? hay dos niveles, ¿no? Digamos, de protección de los edificios, ¿no? El tal que le da el ayuntamiento, que el ayuntamiento en el Plan General de Ordenación Urbana lo puede catalogar, pero eso solo atañe a la arquitectura. Ujú. Por ejemplo, el Convento del Espíritu Santo está catalogado. Y después la Junta tiene lo puede inscribir en el catálogo y después puede declararlo bien de interés cultural. Al declararlo bien de interés, pero que no todos los edificios que nosotros pensamos que podrían ser bien cultural lo son. Están, Por ya. ejemplo, el Espíritu Santo no lo es. Eh, el bien de interés cultural tiene una protección integral, mueble e inmueble. Pero para eso hay que declararlo y en muchas ocasiones no interesa declararlo para que no se pierda, o sea, para que se pueda mover lo que hay Para que se dentro, pueda ¿no? vender o hacer lo que sea, ¿no? Claro, ahí ya te enfrentas con un dilema, podríamos decir, moral, ¿no? Que no legal. Porque, vamos a ver, ahí la realidad de los conventos es muy compleja, ¿no? Y la realidad de los conventos en muchos casos es muy penosa. Hay conventos que se están cayendo a pedazos, en eso es una realidad. Entonces, si las monjas o los frailes tienen un cuadro, a ver, ¿tú qué haces? ¿Se deja que se te caiga encima el techo o vender cuadros? Yo creo que, y más si no está eso controlado, protegido y demás. Ahora, moralmente, pues vamos a ver, mire usted, es que ese cuadro sí, ese cuadro es del convento, pero ese cuadro ha llegado aquí porque una familia tal lo donó para este convento, porque el pueblo de Jerez quiso que esto estuviera aquí, y ahora yo cojo y hago aquí mercadeo con esto, ¿no? O sea, a mí éticamente no me parece bien. Pero claro, esto es una cuestión puramente ya de conciencia de cada uno, ¿no? Y ya te digo que la realidad es la que es. Bueno, si nos vamos más atrás, ¿no? En el tiempo, ya hablamos de cuestiones de que no tenían que comer, que eso es una realidad, ¿no? Yo me acuerdo en Valladolid, hace un montón de años, fui a un convento de clausura que se visitaba.
¿no? Y entonces, bueno, las monjas me hicieron una fiesta, por las monjas veían saber y ganar. Yo me la imaginaba todas Hombre, ayer que no es conocido, a muy la hora de conocido en todos sitios. a la hora de saber y ganar, todas las monjas viendo saber y ganar, y me hicieron una fiesta que no veas. Y entonces explicando, ¿no? El coro conventual, que era un coro, no sé si lo había hecho Berruguete, yo no sé, era una cosa en el año 40, como no tenían con qué calentarse en Valladolid, que ya es decir, quemaron el coro. O ¿Qué sea, dice? quemaron el coro en la estufa, porque es que no tenían para calentarse, ¿no? Las monjas bárbaras, Claro, cariñosamente, pero vamos. es un disparate, pero Eso fue antes de ver saber y ganar. no, no, Después no, ya vieron ya. el valor que tenía y se arrepintieron. Bueno, es la realidad, ¿no? Pero tú ponte en una comunidad religiosa en el año 40, en un país pues destrozado por una guerra, donde no había recursos, y que tú eres la abadesa del convento, ¿no? Y dices tú, pero que se me mueren aquí las monjas de frío, Buah. ¿qué hacemos, no? Y ahí pues tomaron esa decisión, ¿no? Claro, en el resto se hace por necesidad, se hace yo qué sé, ¿no? Es verdad que los conventos han pasado muchas penurias, que están en inmuebles viejos o muy viejos y que en muchos casos necesitan ese dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, la obra de arte es una moneda de cambio, al fin y al cabo. Por eso digo la Junta de Andalucía, que en este caso es la autoridad competente, decir, vale, todo esto es suyo, pero usted no puede ni alterar, ni modificar, ni vender, y se tiene que quedar aquí. A ver, ahí en Sanlúcar de Barrameda hubo un caso muy conocido, ¿no? Que fue hace unos años, que fue este convento que está arriba, el de Carmelita, Ujú. que las monjas se fueron y buscaron corriendo declarar eso bien de interés cultural para que las monjas no se llevaran lo que había ahí, porque claro, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Un convento está pasando una mala racha, a un convento se le cae un techo, las monjas no tienen que comer X, y yo vendo las joyas de la Virgen tal que me la había donado una marquesa. No está bien, pero, hijo mío, son causas de fuerza mayor, podríamos Necesidad. decir. Ahora, yo cierro este convento, me lo llevo todo y lo vendo en un anticuario. Eso ya es jugar Monopoly, vamos. Esto ya es otra cuestión, ¿no? Porque del convento del Espíritu Santo se vieron piezas en anticuarios de Sevilla. Y eso no es que tú te lo lleves a otro convento, ¿no? Ya esto es mercadeo directamente con piezas de arte, ¿no? Entonces, ya es otra cuestión. En el caso de Sanlúcar, yo ya no, porque lo declararon Big y lo que había dentro se tiene que quedar dentro. En ese convento había un manuscrito de San Juan de la Cruz, por ejemplo, Jo, ¿no? Que estamos hablando de algo que en el mercado eso no tendría precio. vamos. No tendría precio, ¿no? Entonces, claro, tú lo que tienes que evitar es la rapiña, ¿no? De decir, venga, vamos ¿no? Y todo ¿Y le vale. vendieron a lo mejor por nada y No, menos? no, yo no sé qué habrá pasado al declararlo bien, eso se tiene que quedar allí, pero claro, hay una situación un poco rara, porque tú tienes un convento y ahora el convento está vacío, no tiene monjas y las cosas están dentro, ¿no? Claro, en Francia, por ejemplo, que eso se lo dice tú aquí a un cura y se pone ya, Va a temblar. bueno, los edificios religiosos son propiedad del Estado y el culto religioso se mantiene, o sea, no hay ningún problema para que el culto religioso se Se ejerza practique. ahí. Pero si pasa algo de esto, no hay ningún problema, Es del porque, Estado. claro, es del Estado y el Estado tiene que velar por eso, ¿no? Aquí en España no, aquí en España la propiedad es, la De la iglesia. titularidad es de la Iglesia y claro, pues después pasa lo que pasa, ¿no? Ahí con el convento del Espíritu Santo, por ejemplo, uno de los problemas que ha habido a la hora de venderlo, porque está en venta
y de momento que yo sepa no se ha vendido, era que el obispado insistía en que la Iglesia tenía que mantener el culto. Si no tiene cómo hacerlo, ¿no? Ni con quién, ni para quién. Es que tú me dices, porque dice, mira, en la ermita laína, pues allí en el campo que habrá gente que vaya a misa. Pero aquí no hay para nadie, ¿eh? En el Espíritu Santo, con San Mateo aquí, con San Lucas aquí, con la colegia aquí. No tienes vocación y no tienes fieles para ir, ¿qué quieres tú? Y quieres mantener la iglesia abierta al culto. Sí, yo creo que hasta la Iglesia le podría venir hasta bien que el Estado se quedara con este tipo de construcciones patrimoniales, ¿no? Te quitas un problema. Claro, el problema es que el Estado tampoco va a hacer nada, ¿sabes? Porque el Estado estaría encargado del mantenimiento que no va a hacer, un mantenimiento que no va a hacer. Me dice aquí Tere Almagro, la compañera que está realizando también en televisión, que incluso es peligroso entrar porque hay riesgo de derrumbes y En cosas. el Espíritu Santo. Eso creo que me ha dicho ella. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Yo es verdad que entré ahí hace ya bastante y aquello no estaba mal. Estructuralmente no estaba mal. Que aquello haya ido deteriorándose. Lo que yo vi, no, desde luego. Si esto ya ha ido a peor. Con el paso del tiempo, y si no se interviene, Hombre, no se hace evidentemente, un edificio donde tú no tocas, eso es un problema cada vez más gordo. Pero no lo sé si eso es así o no. nada. Bueno, y aparte del convento del Espíritu Santo, hablamos de las reparadoras, ¿no? Sí, porque bueno, ahora tenemos esa incógnita de qué va a pasar ahí. Ciertamente no es un edificio tan antiguo como el del Espíritu Santo, de hecho es de los conventos más recientes que hay en la ciudad, porque la fundación es finales del 19, principios de 20, y la iglesia, ¿no?, que llama tanto la atención, esa iglesia así tan grande, es bastante más reciente, porque es del año 39, es reciente. Bueno, tiene su interés dentro del patrimonio monumental de la ciudad. El retablo sobre todo, ¿no? Decías tú. Lo más de lo que yo conozco, yo es que no sé tampoco, porque muchas veces te lleva sorpresa cuando llegas a estos conventos de las cosas que hay dentro por muchísimas circunstancias, ¿no? Ahora con los 500 años de Santa Rita, por lo visto, dice Moreno Arana que nos vamos a sorprender con cosas que van a exponer en una exposición que van a hacer, ¿no? También Sí, creo que sí. lo has comentado, o sea que... Sí, yo el que mejor conozco es el de las monjas de aquí de la calle Baraja, ¿no? Y esa gente tienen cosas, quizás no desde el punto de vista de grandes obras de arte, ¿no? De que diga, ¡buah!, tienen un Velázquez. Pero desde el punto de vista de la vida cotidiana, de antropología, tienen maravillas ahí dentro de las dotes que llevaban las monjas, y eso, digamos que es uno de las cosas, ¿no?, de los mayores intereses que tiene un convento, ¿no? Porque al ser, bueno, una vida un tanto peculiar, han guardado muchas cosas que en otros sitios se han perdido por muchas circunstancias, ¿no? Tú, por ejemplo, un vestido tiene un uso y un vestido se acaba tirando. Pero si el vestido es de una virgen, el vestido se guarda y a lo mejor dentro de 100 años te lo encuentras, ¿no? Ahí. Escultura de devoción, cuestiones de joyería antigua, que a lo mejor tú dices, mira, no es una joya de un valor, ¿no? Pero dices tú, bueno, pero es que ¿dónde encontramos una joya del siglo XVIII ahora, ¿no? Y la tienen allí porque se la habían puesto a el niño Jesús aquí en el pecho, ¿no? Sí. Y eso ahí se había quedado. Entonces resulta muy, muy interesante, ¿no? En Osuna hay un convento que se visita, creo que es de las Mercedarias, está frente por frente a la colegiata, y esas monjas tienen, entre otras cosas, una colección de arcones. ¿Ah, sí? Sí, porque las monjas cuando venían con la dote traían un arcón. Entonces los han guardado todos. Y tienen, dice tú, Pues vale, eso abulta, ¿eh? todo el convento está lleno. Lleno, porque Tú vas por donde vayas, tienen un arcón. Pero eso es una cosa que dices tú, mira, pues esto que está... curioso.
que está aquí, ¿no? Qué curiosidad que esto lo hayan Guardado, conservado. conservado, ¿no? Entonces, ya te digo que es una pena, ¿no? Que esto se vaya de esa manera, ¿no? Un convento con una vida prolongada, vamos, o de la reparadora, ¿no? Que no sabemos qué habrá dentro, porque ya te digo que muchas veces, por circunstancia, que alguien le ha donado algo y eso está ahí, y ahí lo tienen, ¿no? Entonces, aquí no sabemos lo que hay. De lo que yo conozco, la pieza más eso es el retablo, ¿no? El retablo mayor. Pero, bueno, a ver qué va a pasar con este convento, porque mm, la iglesia hasta hace poco ha estado abierta al culto. Ahí no sabemos qué va a pasar, si va a seguir abierta, si no va a seguir abierta, quién se va a hacer cargo de eso. Es una papeleta, ¿eh? Es una papeleta, y ya te digo que sin ser quizá el mejor conjunto arquitectónico de la ciudad, pero bueno, tiene su interés en un contexto muy concreto, ¿no? Que fue esa restauración religiosa, ese fervor religioso de la ciudad entre el año 1880 y 1940, ¿no? Es fruto de eso, ¿no? De esa arquitectura regionalista que tuvo por tanto predicamento en la zona, ¿no? Una iglesia que desde luego no tiene nada que ver con la arquitectura local, para empezar, porque aquí no se construía en ladrillo, se construía en piedra, ¿no? Pero bueno, dentro de una época tiene su sentido, ¿no? Pues todo eso queda ahí, ahí en el aire, ¿no? ¿Qué va a pasar? Una comunidad religiosa veo muy raro que vaya a venir, porque las comunidades religiosas, y si miramos para atrás, lo que están haciendo es irse, porque es que no tienen... Se están extinguiendo, vamos. es Por falta de vocación. Por falta de vocaciones, y porque, bueno, la vida religiosa va yo creo que por otro lado ya, ¿no? La vida consagrada de esa manera es fruto de un tiempo, de unas circunstancias históricas, y ahora pues esas circunstancias históricas no se dan. Hasta el año 40, hasta el año 50, a los niños los metían en colegios que eran conventos, y muchos se quedaban allí, y eso ya no existe, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, ya te digo qué va a pasar con esto. Ujú. De todos los conventos que tenemos aquí en la ciudad, ¿tú cuál crees que va a ser el último que se nos va a desaparecer seguro? ¿Quizás aquí Calle Vargas? Uy, es que esto... Saca la bolita. No, digo Es porque... que no debería de irse ninguno más. Ya, por eso. Porque cada convento que cierra es una noticia triste, pero es que Porque ahora mismo, ¿cuántos tenemos abiertos? con comunidad, pues mira, la Merced, Ujú. Santo Domingo, el Carmen, Santa Rita, las mínimas, ¿Pero cuánto, no? A ver, repíteme, me has dicho Merced. la Merced, el Sí. Carmen, Carmen. Santo Domingo, Sí, la calle Baraja, sí. que es Clarisa, Santa Rita, Santa Rita, las mínimas, y después hay las hermanitas de los pobres, tienen comunidad, las del Salvador ¿no? Ujú. tienen, pero no viven allí, viven en otro lado, pero viven en Jerez. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4... Yo he contado 8. Y bueno, en la Cartuja ahora mismo hay una comunidad pequeña, pero hay, También. y no sé, igual se me escapa alguno, pero jesuitas no hay ya. Capuchinos no hay. De los centros educativos, yo creo que ya no queda ninguno, ni la Josefina, ni la Salle, ni ¿Las salesianas? la de Monte Alto. Allí Las sí de hay. No las salesianas, Las de Monte Alto. las de Monte Alto, las monjas de Monte Alto Siguen allí, ¿no? sí tienen comunidad, porque tú en el corpus las ves que salen, que es un hábito así como gris, ¿no? No, pero tú hablas del Perpetuo Socorro, ¿no? El Perpetuo Socorro. Esas monjas sí siguen ahí. Y son las que están en todas partes, en Semana Santa. Que... Así que tienen un hábito así como muy característico, ¿no? Esa comunidad sí está ahí. Y después no sé si hay redentoristas en el Perpetuo en Socorro. Perpetuo Socorro. No sé si quedan. Yo creo que sí que quedan algunos, ¿eh? Y si quedan hermanos de San Juan de Dios en el sanatorio, que tampoco lo sé.
Pero porque bueno, no voy por allí a tratar con la comunidad, pero el resto, pues... Y bueno, el problema no es que en muchos casos las comunidades son bastante reducidas, ¿no? Que el día que digan, vámonos, y a ver qué pasa con eso, ¿no? Tú dime Santo Domingo. Porque es Qué que, pena. porque es que ahí estamos hablando de una iglesia que es un pepino, vamos, de iglesia, y un convento, y un patrimonio, y ¿quién se va a hacer cargo de eso? La oración en el huerto, vamos, ojalá, ¿no? Pero es que Una locura. es una Por locura. eso es lo mejor que se haga cargo el Estado de todas esto. Vamos, que le viene bien a todo el mundo, Sería digo una yo. cosa bastante sensata. Uy, pero esto que te escuchó un cura se pone así, vamos.